En la Inglaterra del año 1700, el día comenzaba mucho antes de que el sol estuviera alto. No había despertadores ni horarios escritos, la luz marcaba el ritmo y el trabajo empezaba apenas era posible ver. En el campo, las familias salían temprano a cuidar animales, reparar cercas o preparar la tierra, incluso en invierno. En las ciudades, especialmente en Londres, los talleres abrían con el amanecer y el ruido de martillos, carros y voces llenaba las calles estrechas. Como describe el historiador Peter Rowe, la mayoría de los ingleses vivía de oficios que exigían presencia constante, faltar un día significaba perder el ingreso o el empleo. El descanso no era un derecho. Era un lujo. Las jornadas eran largas y el cansancio formaba parte de la normalidad. Niños y adultos compartían tareas, cada uno según su fuerza, porque el trabajo no era solo una obligación económica, sino una expectativa social. Y mientras la gente trabajaba desde temprano, el Estado observaba. La Inglaterra de 1700 valoraba el orden y castigaba la ociosidad. No trabajar podía ser visto como un problema moral, no solo económico, una idea que, como explica Paul Slack, estaba profundamente ligada a las leyes contra la vagancia y la pobreza. Así, el día empezaba con una regla clara: trabajar primero, descansar después, si quedaba tiempo. Y con ese ritmo impuesto desde la mañana, la vida seguía su curso hacia otros espacios igual de estrictos, las calles, las casas y las normas que gobernaban cada movimiento. Después del trabajo temprano, la vida se desplazaba a las calles, y allí la Inglaterra de 1700 mostraba otra de sus caras. Las ciudades, especialmente Londres, eran lugares densos, ruidosos y mal iluminados. Las casas se apretaban unas contra otras y las calles estrechas mezclaban comercio, basura, animales y personas en un mismo espacio. Pero no eran calles libres. El orden se vigilaba con atención. La autoridad local, alguaciles, jueces de paz, vigilantes nocturnos, tenía poder real sobre la vida cotidiana. Como explica Rod Porter, caminar por la ciudad significaba estar siempre bajo observación, una pelea, una acusación o incluso una sospecha podían terminar ante un tribunal. Las leyes eran duras y visibles. Los castigos públicos, multas, azotes, exposición en el cepo, no solo buscaban corregir al culpable, sino dar ejemplo. El miedo al castigo formaba parte del paisaje urbano tanto como los mercados o las tabernas. Para la mayoría, esto creaba una rutina clara: trabajar, moverse con cuidado, evitar problemas. No porque la gente fuera obediente por naturaleza, sino porque el precio del error era demasiado alto. Y cuando la jornada terminaba y las puertas se cerraban, esa sensación de control no desaparecía. Simplemente cambiaba de escenario. Y se trasladaba al lugar donde la vida se hacía más estrecha y silenciosa: el hogar. Al caer la tarde, la vida inglesa de 1700 se concentraba en el hogar, un espacio mucho más reducido de lo que hoy imaginamos. La mayoría de las casas tenía una o dos habitaciones, compartidas por toda la familia. Dormir, cocinar y trabajar ocurrían casi en el mismo lugar. La privacidad era mínima. Hombres, mujeres y niños compartían el espacio, y el silencio era raro. El fuego central daba algo de calor, pero también llenaba la habitación de humo. Como señala John Rule, el hogar no era un refugio cómodo, sino una extensión del trabajo diario. Allí se remendaba ropa, se preparaban alimentos y se planificaba el día siguiente. Las normas también entraban en casa. El comportamiento familiar estaba regulado por costumbres y por la religión, obediencia, disciplina y roles muy claros. El padre tenía autoridad, los niños aprendían pronto a cumplir órdenes. Romper esas reglas no solo traía problemas dentro del hogar, sino también con la comunidad. Así, incluso al final del día, la Inglaterra de 1700 no ofrecía descanso completo. El control y la rutina seguían presentes entre cuatro paredes. Y cuando la noche avanzaba y las luces se apagaban,
Otra realidad comenzaba a pesar en la vida de todos: la pobreza, la enfermedad y el miedo a caer en desgracia. En la Inglaterra de 1700, caer en la pobreza no era una posibilidad lejana, era un miedo constante. Un accidente, una enfermedad o la pérdida del trabajo podían empujar a una familia entera a la miseria en cuestión de semanas. Las enfermedades circulaban con facilidad. No había medicina moderna ni hospitales como los conocemos hoy. Las epidemias, la desnutrición y las infecciones eran parte del día a día, sobre todo en las ciudades. Como explica Roy Porter, la enfermedad no solo debilitaba el cuerpo, rompía la economía familiar, porque sin trabajo no había ingreso. El Estado intentaba controlar esta realidad con las Poor Laws. En teoría, OFREC anunciaban ayuda local a los más necesitados. En la práctica, esa ayuda era mínima y estaba cargada de desconfianza. Ser pobre no era visto como una desgracia, sino muchas veces como una falla moral. Por eso, muchos evitaban pedir ayuda incluso cuando la necesitaban. El miedo no era solo al hambre, sino al estigma: perder reputación, ser vigilado, ser enviado a un asilo de pobres o separado de la familia. Así, la vida cotidiana estaba atravesada por una tensión silenciosa: trabajar lo suficiente para no caer, mantenerse sano el tiempo justo y evitar, a toda costa, cruzar la línea que separaba al trabajador del marginado. Y frente a esa fragilidad constante, había un único espacio que ofrecía consuelo y sentido a la vida diaria: la religión. En la Inglaterra de 1700, la religión no era solo una creencia personal, era una estructura que organizaba la vida entera. La Iglesia marcaba el calendario, regulaba el comportamiento y ofrecía una explicación moral a todo lo que ocurría, desde la pobreza hasta la enfermedad. Asistir a los servicios religiosos no era opcional en muchas comunidades. El ausentismo podía levantar sospechas y la conducta dentro y fuera del templo era observada con atención. Como explica P. Thompson, la religión funcionaba como un sistema de disciplina social, enseñaba obediencia, autocontrol y aceptación del orden establecido. Pero la fe no era solo control. Para muchas personas, era también consuelo real. En un mundo donde la muerte era frecuente y la inseguridad constante, la religión ofrecía sentido, esperanza y una promesa de justicia más allá de la vida terrenal. Los sermones hablaban del trabajo como virtud, del sufrimiento como prueba y del orden social como voluntad divina. Escuchar esas ideas semana tras semana reforzaba una visión del mundo donde resistir y obedecer no solo era necesario, era correcto. Así, la fe acompañaba cada etapa de la vida inglesa en 1700, el nacimiento, el trabajo, la enfermedad y la muerte. Y mientras la religión daba forma a la conciencia individual, el país avanzaba lentamente hacia transformaciones que aún no se veían, pero que ya estaban en marcha. Porque esa Inglaterra disciplinada, trabajadora y temerosa, estaba a punto de entrar en un siglo que cambiaría su historia para siempre. Así era Inglaterra en el año 1700, un país construido sobre el trabajo constante, la vigilancia social y una disciplina que alcanzaba cada rincón de la vida cotidiana. Nada se movía rápido, nada era sencillo, y para la mayoría de las personas, sobrevivir era el verdadero objetivo diario. Pero ese mundo aparentemente inmóvil no estaba detenido. Bajo esa rutina estricta, Inglaterra comenzaba a transformarse lentamente. Las ciudades crecían, el comercio se expandía y nuevas ideas empezaban a circular, aunque todavía no fueran visibles para quienes trabajaban desde el amanecer hasta la noche. Como señalan varios historiadores de este periodo, el siglo XVIII no empezó con fábricas ni máquinas, sino con personas acostumbradas a obedecer, trabajar y resistir. Y fue precisamente esa sociedad disciplinada la que, décadas después, viviría cambios profundos que alterarían por completo la forma de vivir, trabajar y pensar. Mirar hoy la Inglaterra de 1700 nos permite entender que la historia no avanza de golpe. Se construye día a día, en vidas comunes, en decisiones pequeñas y en rutinas que parecen eternas hasta que dejan de serlo.
Gracias por acompañarme en este recorrido desde otra época. Si este video te ayudó a comprender mejor cómo se vivía realmente en el pasado, te invito a apoyar el canal, deja tu like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando juntos cómo era la vida en otros tiempos. Nos vemos en el próximo episodio, desde otra época.